Testimonios. Es de gran importancia contar con un apartado específico dedicado a aquellas personas que han vivido de cerca mis desafíos y evolución a lo largo de las diferentes etapas críticas de mi vida, así como aquellas que me han podido conocer a posteriori. Sus testimonios son cruciales para poder comprender la perspectiva desde el otro lado. He querido invitar a todas aquellas personas que han estado cerca durante mis procesos, crisis, evolución, transformaciones y mi estado actual, a que compartan sus experiencias. Sus relatos no solo enriquecerán nuestra comprensión, sino que también podrán ofrecer apoyo y esperanza a otras personas que estén pasando por situaciones similares. Haber tenido la capacidad de movilizar y poder contar con los testimonios de todas las personas que han aceptado la invitación para participar en este proyecto dice mucho de todas ellas. Reconocen la importancia de dar mayor visibilidad a un tema tan crucial y trascendental como es la salud mental. Su participación no solo demuestra su compromiso y empatía, sino también su valentía al compartir sus experiencias personales. Al hacerlo, contribuyen significativamente a la sensibilización y a la desestigmatización de los problemas de salud mental en nuestra sociedad. Estoy profundamente agradecido por su colaboración y por el impacto tan positivo que han ido generando a través de sus testimonios. Espero que te sirvan de inspiración. Hermano mayor. En una familia como la nuestra, compuesta por los padres y 5 hermanos, el hermano mayor se convierte en el espejo de todos. Siguiendo tu línea de vida, mi relación contigo la dividiría en 3 etapas por la diferencia de 11 años, 9 meses y 22 días que nos llevamos. La primera sería desde tu niñez hasta tu juventud, donde te pude cuidar cuando nuestros padres tenían que atender sus labores diarias. Con el tiempo, y al disponer yo de carné de conducir y vehículo propio en el año 1976, hicimos en familia viajes y salidas al campo donde tu amor y respeto por la naturaleza creció. En la segunda etapa, por la circunstancia de que formé mi propia familia, mi relación contigo era en las celebraciones familiares. Por eso el intento de suicidio del año 1991, así como el primer brote psicótico del año 2001, no lo viví tan de cerca como nuestros padres y hermanos que te ayudaron a salir de tan doloroso trance. Es en la tercera etapa, desde tu segundo brote psicótico del año 2007 hasta la actualidad, cuando nuestra unión y el apoyo familiar han sido y están siendo ejemplares, superando penas como el fallecimiento de nuestra madre y alegrándonos por el aumento de la familia con los nuevos nacimientos. Mi deseo, querido Julio, es que sigas la buena dinámica que estás llevando actualmente y que cuentes con todo mi apoyo. José María Balbás Castro, hermano mayor. No vimos las señales. Julio es mi amigo desde que puedo recordar. Los dos tenemos la misma edad. Juntos hemos estado en el parvulario, hemos jugado en la calle, hemos hecho deporte, hemos salido de fiesta y hemos realizado proyectos laborales profesionales. Me ha comentado que escriba un testimonio de lo que ocurrió la noche anterior a su primera, vamos a llamar, crisis. Es difícil, hace mucho tiempo y éramos muy jóvenes, tan jóvenes y con tan poca experiencia en estas situaciones que creo que de los 4 o 5 amigos que siempre salíamos juntos de fiesta, ninguno se percató ni por un instante de lo que estaba pasando por la cabeza de nuestro amigo esa noche. Sé que a ninguno de nosotros nos reprocha nada, pero también que nuestra poca experiencia en aquellos años, en este tipo de circunstancias, no ayudó en nada a nuestro amigo. Tendríamos que habernos dado cuenta de que algo no iba bien en la cabeza de Julio, pero claro, todo el mundo pensamos que esas cosas nunca pasan en nuestro entorno, hasta el día que sí pasan. A lo largo de los años, Julio ha sufrido recaídas en diferentes grados, pero hoy en día ha logrado controlar su vida. Está dando cursos donde explica a la gente cómo vivir más saludablemente y ha dejado atrás esos viejos fantasmas del pasado que le atormentaban. De forma muy valiente quiere dar a conocer
en este libro, en primera persona, sus experiencias para ayudar a aquellas personas que puedan estar en la misma situación que pudo superar de forma admirable. Los problemas concernientes a la salud mental son algo muy serio y que no se debe de tomar a la ligera. De esta forma ayudaremos a mucha gente que quizás los esté sufriendo en silencio. Es en ese momento cuando sus seres más cercanos tenemos que ser valientes y hablar con ellos. Parece fácil, pero llegado el momento no lo es. Creo que todos deberíamos reflexionar y utilizar un poco de nuestro tiempo para aprender a detectar estas situaciones y, así, afrontarlas con el cuidado y respeto que se merecen. Luis Antonio Peco Martínez, amigo. Al amanecer llegaba la calma. Una llamada a mitad de la madrugada nos desvelaba con una sensación de alarma. A veces la escuchaba yo, a veces mi padre, quien me despertaba con suavidad y comprensión. «Es Julio, tu amigo, no se le oye muy bien». Julio, desde una cabina, sonaba muy opaco, con negros pensamientos. «Solo quiero morirme». Esas llamadas se producían los fines de semana de principios de los 90. Yo rondaba los 20, Julio unos pocos más. Había salido con su grupo de amigos a los bares nocturnos de moda y en algún momento de la noche, tras bromas, risas y ebriedad adolescente, se le despertaba la angustia, se separaba del grupo y buscaba una cabina telefónica. «Solo quiero morir», entre sollozos. Entonces comenzaba nuestro ritual de aquellos fríos inviernos. «¿Dónde estás, Julio? ¿Qué ha pasado?». Primero escuchaba su profunda rabia, entre balbuceos, y yo trataba de conseguir parar la inercia descendente, sus deseos de lanzarse a la carretera. «No hagas nada, amigo, estoy aquí, habla conmigo». Poco a poco su rabia y su tristeza iban brotando en palabras y el diálogo surgía y la rabia daba paso al dolor del vacío, del frío y la oscuridad que nos consumen cuando no se sienten los afectos. Y en esas largas conversaciones yo en mi casa, paseando a oscuras, guiándome por el reflejo de las farolas en la niebla, trataba de transmitirle calor y ánimo. Y después llegaba el momento de proponerle ir a su encuentro. Julio nunca quería molestar. A él esas llamadas le llenaban de culpa. «Te voy a buscar yo, hermano, no tendrías que estar hablando conmigo». En su coche, el Forfi, un Ford Fiesta rojo, comenzábamos nuestra road movie por las carreteras secundarias de la provincia, sin rumbo, solo conducir. Conducir le concentraba, tomaba el volante de sus emociones, se expresaba con nitidez y se calmaba. Los faros del Forfi cincelaban un paisaje abrupto y desértico de campos y niebla. Hablábamos de la implacable incertidumbre del hecho de existir, de lo perdidos y anhelantes que nos sentíamos, de la soledad en mayúsculas, pero también de las grietas dejadas por esos sentimientos. Brotaban el humor, la vitalidad y la alegría. En algún momento la niebla se disipaba y la aurora sustituía a la penumbra, y como sin prisas, la luz tenue iba cobrando presencia. La niebla parecía esparcirse, fugitiva, y aparecían rosas colinas en el horizonte. En cualquiera de ellas, Julio y yo parábamos la marcha y nos tumbábamos a ver el amanecer. La luz iba llenándonos poco a poco y el aire se hacía más tibio, nos acariciaba, y entonces la oscuridad se transformaba en paz, llegaba la calma. Julio y yo compartíamos el vitalismo, éramos románticos, idealistas y en consecuencia sensibles y vulnerables. Con nuestro impulso de amor recién venido al mundo, sin una educación emocional, sin el soporte y los canales que nos aportan la experiencia, nos dábamos de bruces con el nihilismo de la vida y lo combatíamos a golpe de amistad. Inauguramos juntos un espacio para el amor. La amistad nos donó la pertenencia, aquella que tanto anhelábamos, y construimos sus códigos basados en la comprensión, en la escucha, en la admiración mutua, en el abrazo y como vitalistas primerizos en la alegría de vivir, la alegría de compartir camino. Esa amistad se fue ensanchando y encontrando nuevos
como diría Valle Inclán, correligionarios. Tuvimos la inmensa fortuna de formar un grupo de locos en pos de la alegría. Nos contagiábamos el afecto tanto como la risa y la inspiración. Juntos aventábamos el nihilismo con proyectos psicomágicos, los conciertos de nuestro grupo artesanos, el club de lectura de la Puerta Abierta, las largas acampadas en la sierra, en cualquier sierra y con cualquier clima, la pedagogía y el teatro, los viajes de madrugada a Salamanca, el Órbigo y Regueras, las largas noches y los amaneceres descubriéndonos hablar del espíritu y de sus partes tangibles. Y siempre con ganas de reír, llegando al éxtasis de la risa, llenando de carcajadas el mundo, pues sentíamos también su silencio, el silencio del mundo, un mundo entero de silencio. Ese silencio que se ponía de manifiesto en los brotes que Julio fue viviendo más tarde. Siempre había un detonante, el estrés cerrando su soga a un ser de por sí metódico y responsable, o bien la constricción de los códigos sociales, tan sentimentales como desafectados, donde una palabra seca y fría o una mirada desapegada e hiriente colmaban el vaso de la necesidad, invocando de nuevo al silencio, que con su confusión y oscuridad inundaban su alma y su psique. Pero la vitalidad de Julio, esa fuerza de fe a la vida y a sus manifestaciones, esa humildad y mirada compasiva del que ha habitado en el vacío, esa tenacidad constructiva y resiliente, encontraban siempre un nuevo sendero. Julio se recomponía, reparando con oro sus pedazos rotos, como el kintsugi, haciendo una oda a la belleza de las cicatrices de la vida, sin disimulos. Así ha evadido las arenas movedizas del estigma social, así ha sorteado los caminos de la falta de estima, respondiendo a lo ingrato con gratitud y a lo mezquino con generosidad. Por eso ha sido capaz de sumergirse en sus dolorosas experiencias y escribir este libro. Nunca se ha dado la espalda a sí mismo. Hoy seguimos con esas llamadas en las que al amanecer llegaba la calma. Y aunque el devenir de nuestras vidas nos ha ido separando en el espacio, el vínculo sigue intacto y es instantáneo, como un quark que viaja de modo aleatorio y simultáneo por nuestras experiencias. Sin temor a duda, sabemos dónde está nuestro otro, nuestra otra parte del vínculo en las primeras frases de esas llamadas, en los tonos de la voz, una suerte de música de la empatía. Sabemos en breves segundos qué está sintiendo, qué alegrías o miedos le abordan y cuál es su estado de ánimo para afrontarlos. Vínculos, canales invisibles. Julio está aquí para recordarnos que la única manera de sanar del silencio y la soledad es en el vínculo sincero, sin dar la espalda. Rafael Díez Lavín Gázquez, amigo. Tras la sonrisa. Conocí a Julio en esa edad en la que nos iniciamos en relaciones adultas. Extrovertido e inquieto, parecía encajar, aunque tras su enorme sonrisa se escondía una gran sensibilidad. A esas edades, uno no se conoce y esta es una condición que tendemos a ocultar. Creemos que la sociedad nos demanda ser duros, no llorar, no emocionarnos. Quizá en parte era así, pero las emociones, si no las compartes ni las expresas, se van acumulando y transformando en dolor. Con el tiempo llega la confusión, la incomprensión y los sentimientos de soledad. Yo creo que algo parecido debió sentir Julio cuando un día decidió hacerse daño, desaparecer de un mundo insensible. Las personas que le queríamos no entendíamos por qué este impulso. Probablemente no teníamos suficiente experiencia vital, aunque con cariño le acompañábamos. Sé que sufrió y me duele la incomprensión que vivió. Intuitivamente, Julio aprendió que las compañías son importantes para caminar con determinación por la vida. Hay que rodearse de personas afines, empáticas, que saquen lo mejor de ti. El resto, mejor lejos, sin rencores. Y así vi cómo su vida mejoró. Los años transcurrieron. Nuevos retos con obligaciones, preocupaciones y exigencias
fueron apareciendo en su trayectoria vital. Mi amigo siempre ha sido una persona inquieta y muy perfeccionista. El estrés y probablemente esa sensibilidad mal gestionada le pasó factura. Tampoco en esta ocasión yo supe entender qué le estaba sucediendo, aunque intuía que algo iba mal. Es complicado. A posteriori, te da rabia no haber estado más atenta, no haber entendido sus procesos mentales. Opino que deberíamos estar todos más informados y formados para saber cómo ayudar en estas situaciones. Tras la vivencia de estas crisis que comparte valientemente en su libro, he visto a Julio ir desaprendiendo hábitos y estilos de vida. Los que le conocemos sabemos lo difícil que ha sido este proceso. Por eso me enorgullece decir que ahora mi amigo Julio sabe disfrutar cada momento sin expectativas, y aunque algún problema inevitablemente se presenta, no se agobia, lo gestiona para aprender. Ha crecido, ha desarrollado sus herramientas de defensa y sus fortalezas. Transmite ganas de vivir. Su sonrisa sigue siendo enorme, pero ahora ya muestra abiertamente su sensibilidad sin dolor. María José Crespo Corral, amiga. Bella idiota. Los recuerdos son traicioneros y la memoria selectiva. Tomando esto como punto de partida, lo que voy a contar a continuación no tiene demasiada importancia y mucho menos rigor. Si además le sumamos que todos son perspectivas de la realidad y que no vemos las cosas como son, sino como somos, mi baúl de los recuerdos no es ni más ni menos que un lugar lleno de acontecimientos extraordinarios que sucedieron de manera diferente a como yo los recuerdo. Y no por eso dejan de ser extraordinarios. Así que serás tú, Julio, el que le otorgue el valor justo a este diminuto relato al que he titulado Bella idiota. Así se titulaba una canción que relaciono de manera directa contigo y con aquellos años, en los que a menudo las noches de carcajadas y cachondeo terminaban en tu coche, el forito, escuchando canciones sobre las que poder volcar nuestros amores frustrados y desgarrar un poco más nuestros jóvenes corazones rotos. Por amarte demasiado tú me ignoras, bella idiota, me sonríes y me odias. Cantábamos a voz en grito, sacando a nuestros pequeños demonios a bailar hasta dejarlos agotados. Había cierto placer en el martirio posadolescente. Nos revolcábamos en el lodazal de los sueños rotos como cerdos disfrutando de su baño de barro semanal. Éramos emocionalmente muy torpes, hijos de una generación en la que el reconocimiento y la gestión de las emociones se aprendían en el mejor de los casos por las malas. Y por qué no decirlo, en la pandilla éramos, afortunadamente, bastante bestias en lo que a enfrentarse al universo se refiere. Pues bien, al terminar nuestras gloriosas sesiones de vida, todos nos retirábamos desahogados y frescos a nuestras casas, y tú alargabas por tu cuenta la borrachera emocional durante horas con las consiguientes y dolorosas resacas. Mas si Dios te hizo tan bella como el sol, como la luna, ¿por qué no escapamos juntos de este mundo maloliente que me abruma? Mientras unos nos asomábamos al pozo para ver el reflejo de la luna, tú te metías dentro para intentar cogerla, obviando que tan solo era un reflejo. Para mí aquello no era más que tu personalidad, intensa como ninguna en el humor y también en el sufrimiento y la frustración. Porque eres bella, idiota, que llamaste anoche hasta la policía y que me llevaran preso les pedía solo porque había perdido la paciencia, la esperanza. En la pandilla, la secta o la Kelly Family, como nos llamaban unos y otros, la vida y la juventud se vivieron con el acelerador pisado todo el tiempo. Decidimos, sin decidirlo conscientemente, que aquella familia que habíamos formado era un lugar seguro para regalar nuestra luz y nos daba la libertad para ser oscuros y densos cuando el proceso de cada uno lo requería. Quiero decir con esto que yo encajé tus ritmos mentales y emocionales dentro del ciclo natural de la vida, sabiendo que algunas cuestiones te atormentaban más que al resto. Porque no eres más persona, me conformo como un perro con las obras.
No seré yo quien analice lo que te sobraba o lo que faltaba. Juntos compartimos unos años gloriosos y así como la vida nos juntó, nos separó de manera suave y fluida. Nuestros caminos se hicieron divergentes, así que no fui testigo ni cómplice cuando las tormentas, que supongo llevaban años fraguándose, estallaron de manera violenta. No presencié tu intento de suicidio, ni tus crisis, ni los duros procesos de recuperación. Supe de ellos someramente por terceros, hasta que hace un par de años volvimos a encontrarnos y tú mismo me contaste con todo lujo de detalles tu experiencia de aprendizaje y superación, de la cual seguimos disertando hoy en día. En mis recuerdos de juventud hay risas, muchas risas, años preciosos rodeado de amigos extraordinarios, entre los que había uno que lloraba amargamente entre carcajada y carcajada. Ha pasado mucho tiempo, ya no hay forito, ya no compartimos lodazal en el que rebozarnos, pero se nos ha visto paseando en total oscuridad a altas horas de la noche, brillando como dos pequeños soles. Te recuerdo cuando con mi primer sueldo te compré aquella pulsera. Se te iluminó la cara, yo te dije, eres mi estrella. Ahora, muchas experiencias después, tú y yo sabemos que aquella bella idiota nunca fue tan bella y los idiotas éramos nosotros. Jesús Cristóbal, amigo, actor, autor y director. Y de repente, no sé muy bien cómo empezar mi relato, aunque tengo muy claro mi recuerdo porque me causó gran impacto. A pesar del tiempo que ha pasado, aún hay algo en mí que no lo ha terminado de procesar. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? ¿En qué momento pasó? ¿Cómo no nos dimos cuenta de nada? Julio y yo coincidimos como compañeros de trabajo. Él era un gran trabajador, siempre innovando para mejorar el trabajo de todos, aportando su conocimiento y facilitando el orden en el mismo. El ambiente de trabajo era muy bueno y los compañeros nos llevábamos muy bien. Como siempre, con unos te llevas mejor que con otros, o conectas más, pero en general, entre todos muy bien. Considero que éramos buenos compañeros, que estábamos ahí más en lo laboral que en lo personal, pero bueno, también teníamos bastante confianza. Nos apoyábamos y, sobre todo, nos alegrábamos los unos por los otros. Recuerdo que por aquella época, año 2010, Julio estaba súper feliz. Se iba a casar en breve y estaba con los preparativos. Todos estábamos felices por él en la oficina, aunque no conocíamos a su chica. Se iba a ir unos días a Canarias para terminar los preparativos porque estaban ya en plena organización. Se cogió unos días libres para irse y nada. Allí estábamos todos esperando su vuelta a ver qué tal, a ver qué nos contaba. Y de repente, el día que tenía que volver, Julio no volvió. Ya con la preocupación porque no sabíamos nada, vino, creo recordar, su hermano a la oficina para traer el parte de baja e informarnos de que Julio estaba ingresado en el Hospital Divino Vallés en el ala de psiquiatría y nos contó a grandes rasgos lo que le había pasado. Le había dado un brote psicótico. El shock fue general. ¿Cómo podía ser? Si se había despedido de nosotros hacía unos días, tan alegre, un poco nervioso, quizá se iba a casar. ¿Algo más que hubiera notado alguien? No. Nadie se podía esperar aquello. También es cierto que no sabíamos nada de lo que había pasado antes. Nos pilló tan por sorpresa. Nos sentíamos tan raros. ¿Qué había podido pasar? ¿Cómo había podido pasar? ¿Ni una señal? Por más que hablábamos, nada. Estuvimos muy preocupados por él. Solo sabíamos que estaba ingresado y que no se le podía visitar. Solo nos quedaba esperarle. A su vuelta, creo que al principio sí que le preguntamos cómo había llegado a aquella situación, qué había pasado con su boda, pero
Rápido volvimos a intentar tener una rutina y dejar que aquello pasara. Después dejó de trabajar, aunque solía venir a vernos y a tomar café, y veíamos que iba estando mejor. Aunque tampoco hablábamos de lo sucedido y fuimos perdiendo el contacto, aunque sabíamos de nuestra vida más o menos. En 2015, totalmente recuperado, volvió a trabajar con nosotros en la empresa. Es verdad que fue una época de bastante estrés. Yo no coincidí tanto con él, pero en esta ocasión sí que hubo señales de alarma, aunque también las vimos tarde. Los compañeros con los que estaba trabajando avisaron de que algo le pasaba, que estaba con mal genio, huraño y que él la había tomado con uno de los compañeros. Julio también se dio cuenta de que algo no iba bien. Los compañeros con los que estaba no sabían nada de lo que había sucedido la vez anterior y rápido hablamos con él y se decidió que el trabajo estresante no le favorecía. No recuerdo exactamente cómo fue, pero al final dejó de trabajar. En esta segunda ocasión, el susto ya no fue tan grande y la sensación de extrañeza tampoco tuvo tanto impacto en nosotros, unos porque no le conocían apenas y otros porque ya le había pasado anteriormente, y aunque estábamos preocupados por él, no nos produjo ese shock. De hecho, este recuerdo, aunque más cercano en el tiempo, lo recuerdo más vagamente. Sin embargo, la sensación de no entender lo que pasó, o mejor dicho, cómo pasó la primera vez, la he vuelto a revivir al escribir estas líneas. ¿Hubiera sido diferente si ya hubiéramos tenido conocimiento de lo que había pasado antes? La verdad es que no lo creo, porque no tengo claro que hubiera alguna señal que nos hubiera podido alertar. En el segundo caso sí, porque su cambio de actitud y de humor fue claro, pero en el primero, no sé cómo funciona el cerebro en todo esto, pero me da la sensación de que quizá por el estrés, por la emoción o no sé, en un momento hace clic y se acabó. Ahí te pilla, estés como estés, sin más. Y le pilló de vacaciones. Nuria Vergado Váscones, compañera de trabajo y amiga. Chapó, Julio. Soy amiga de Julio desde el año 2013 y voy a tratar de exponer aquí en pocas palabras mis sensaciones junto a él en su proceso de vida. Quiero comentar que por ese motivo me envió un breve extracto de su libro que me emocionó profundamente al hacerme aún más consciente del sufrimiento, soledad, impotencia e incomprensión que ha tenido que hacer frente en su existencia. Cómo me conmueve el ímpetu, tesón, entusiasmo, entrega y confianza que pone en todos sus proyectos, y especialmente en este. No puedo dejar de remarcar la enorme evolución de Julio desde que le conocí. Haciendo un trabajo profundo de autoobservación, ha llegado a percibir los sutiles indicios que preceden a sus crisis. De manera que hace un alto en momentos claves y simplemente da prioridad a lo que necesita, que en ocasiones solo es parar, descansar, meditar y alimentarse correctamente. Así llegué a comprender que las rutinas también le ayudan. Esas rutinas que a mí a veces me parecían exasperantes. Durante estos años he sido espectadora de alguna de sus crisis y siempre he sentido que lo que más necesitaba era ser escuchado, ser respetado, mucho cariño y estar tranquilo. Para mí resultaba enternecedor sentirle tan extremadamente sensible. En 2015 fui testigo de su cuarto brote psicótico. Regresaba de un largo viaje en tren y fuimos a buscarle a la estación. Sabíamos que no estaba bien. Cuando llegamos le vi completamente rígido y paralizado en el andén, incapaz de moverse y responder, por más que le habláramos. Yo, en mi ignorancia, estaba estupefacta.
No entendía que no pudiera moverse. Sin embargo, percibía que Julio lo captaba todo, aunque algo le impedía interactuar. Posteriormente, comprendí que, dada su extrema sensibilidad, eran tantos los estímulos que le llegaban que le bloqueaban por completo. En estas circunstancias mis pensamientos eran: ¿cómo llevamos a Julio a casa? ¿Se podrá quedar solo? Si no se puede mover, ¿qué podemos hacer para ayudarle? Lo cierto es que no tenía ni idea, salvo tratarle con cariño. No sabía qué más hacer y eso no parecía suficiente. Así que acabamos en urgencias. Probablemente no fue la mejor solución, ahora lo sé, puesto que en el hospital los estímulos se incrementaban tremendamente y las medidas coercitivas le provocaron un profundo trauma. Lo que sí es cierto es que a partir de entonces, a través de su trabajo personal, ha logrado una gran estabilidad, de modo que hoy en día irradia una alegría y bienestar admirables. Gracias por tu extraordinario ejemplo, Julio. María Belén González Galerón, amiga. Apoyo, amor y comprensión. Conocí a Julio hace aproximadamente 10 años. Siempre me pareció una persona comprometida, generosa y llena de energía. Digamos que es esa persona vitamina con la que hablas un ratito y te carga la batería al 200%. Reconozco que cuando Julio me contó su historia en una de sus sesiones de masaje, creo que es un momento de terapia tanto para él como para mí, me sorprendió un poco, pero entonces entendí esa actitud que tiene ante la vida, sus ganas de vivir. Como familiar de una persona con enfermedad mental, creo que es muy importante saber cómo se siente esa persona y creo que gracias a la labor que está realizando Julio con Rara Avis, tanto a la persona que lo sufre como a los familiares nos puede dar muchas herramientas para poder ayudarles, porque no olvidemos que son enfermos y sobre todo que necesitan de nuestro apoyo, amor y comprensión. Soy hija de una persona que sufre depresión, ansiedad y a la que diagnosticaron hace relativamente poco TDA. Es muy duro ver cómo tu padre se encierra en la habitación, no quiere salir, apenas habla y se pone una barrera en la que no deja a nadie acceder. Con el tiempo, he aprendido a saber que no es porque tenga algo contra nosotros, sino que es por su enfermedad. Una de las cosas más importantes quizás que hemos podido comprobar ha sido recurrir a la ayuda de profesionales, tanto para él como para la familia. Antes me avergonzaba decir que iba a terapia con mi padre, porque sentía como que la gente me iba a juzgar o le iba a juzgar a él. Pero me parece imprescindible ir a terapia. A mí me ha servido para entender la enfermedad, para saber cómo se sentía él en esos momentos. Y otro aspecto que considero fundamental: mi padre entendió cómo nos sentíamos al tener al lado una persona enferma y no poder ayudarla. La comunicación fue muy importante, ya que de manera voluntaria en casa no fluía y no surgía. Gracias a las terapias pudimos hablar, comunicarnos y expresarnos. Hubo un momento crítico en el que vi que me estaba arrastrando toda la negatividad que vivía en casa, la enfermedad de mi padre, y no sabía cómo gestionarlo. En ese momento me sentía egoísta por tomar esa decisión, pero tuve que mirar primero por mí misma, sanarme en cierta forma para poder ayudar a mi padre. Me fui de casa, necesité alejarme de la situación y es donde pude tener mi espacio y recolocar todos los sentimientos que en ese momento me estaban perturbando. Con el tiempo, con el esfuerzo y remando en la misma dirección, todo se puede lograr. Después de muchos años, con temporadas mejores y otras peores, seguimos trabajando en luchar contra la enfermedad mental, pero sobre todo,
Gracias a mi padre por dejarse ayudar y por aceptar la enfermedad. Beatriz C.C., esteticista y masajista. Palabras y momentos compartidos. Conocí a Julio cuando acudió a la asociación como voluntario para llevar a cabo un taller de escritura y aquí estamos, sintiendo el honor de participar de alguna manera en su libro. Energía, mucha energía y ganas serían las palabras que pondría a nuestro primer encuentro, al que siguieron unos cuantos más de manera semanal durante varios años a través de este taller. Palabras que, a la par que nuestros encuentros, fueron creciendo. La curiosidad inquieta del niño que empieza a conocer mundo y no quiere perderse nada. La sinceridad de quien ha sobrevivido a mitos, miedos y estigmas y quiere que su testimonio pueda servir de ayuda. El compromiso con el grupo, el colectivo y la sociedad en general. La rebeldía de quien ha sufrido el atropello de derechos y el olvido del trato amable y humano en primera persona, pero también la fuerza de quien no se conforma y compartiendo su vivencia quiere dejar el mundo, al menos, un poco mejor. La alegría de quien es conocedor de sus límites y cualidades y quiere disfrutar cada segundo, porque sabe que nada es para siempre. Tuve la suerte de compartir más momentos y charlas fuera del taller, pero, en resumen, Julio y su historia no te dejan indiferente y ha sido una suerte haber compartido y coincidido. María Díez Díez, compañera de voluntariado. La evolución tan positiva de Julio. Al inicio de la intervención del EPAP, Julio presentaba una inestabilidad que le impedía desarrollar una buena calidad de vida. En la fase de exaltación, presentaba una gran sobreactivación llevando a cabo muchas tareas, alterándole el ritmo de sus horarios de sueño, y en la fase depresiva, permanecía casi todo el tiempo en cama con muy poca actividad. Los riesgos de una crisis depresiva eran el aislamiento, la irascibilidad e irritabilidad, la elevación del tono de voz, pérdida de los hábitos adecuados de alimentación y de sueño, y las ideas recurrentes de suicidio. Julio presenta conocimiento de su trastorno y disponía de ciertas estrategias para impedir una crisis grave que requiriese de un ingreso hospitalario, pero, aún así, las crisis aparecen con mucha frecuencia, produciéndole un gran sufrimiento, impidiéndole llevar a cabo sus propósitos. Según avanzaban las sesiones, Julio iba mostrando cambios que se apreciaban en lograr mantener una rutina. Llevaba a cabo estrategias para frenar la activación en los días que se encontraba en la fase maníaca. Realizaba las tareas que se había propuesto sin dedicarlas más tiempo, logrando gestionar la sobreactivación que sentía. Por el contrario, cuando aparecía el estado anímico depresivo, procuraba permanecer en la cama menos tiempo del que habituaba estar. Y cuando lo estaba, intentaba meditar obteniendo un estado de tranquilidad, por lo que conseguía activarse. Las ocupaciones que Julio presentaba eran óptimas. Siempre mostraba mucho interés e iniciativa. El gran avance es que aprendió a tramitarlas sin depender de en qué momento personal se encontrase. Julio manifestaba dificultades en la realización de las tareas del hogar, necesitando apoyo y supervisión por parte de su pareja. Solicitó el servicio de ayuda de comida a domicilio del ayuntamiento. Según iba mostrando mejoría en su estado personal, el progreso en esa área fue notable. Logró aumentar la frecuencia de la limpieza del domicilio, disminuyendo la ansiedad que le ocasionaba en el pasado. Desde el EPAP, se aprecia una evolución muy positiva en Julio durante los 2 años que duró la intervención. Ha logrado una estabilidad que le permite llevar su rutina sin que le obstaculicen los síntomas depresivos o maníacos.
ha adquirido unas estrategias que le son muy óptimas para modularse cuando los cambios emocionales son muy agresivos y así ha evitado tener alguna crisis. Otro aspecto que cabe destacar que ha influido en su calidad de vida es haber conseguido un nivel de autoexigencia menos rígido, por lo que al mostrar una actitud más flexible ante cualquier situación, su sufrimiento ha disminuido. Se valora mucho la capacidad de esfuerzo y la motivación que Julio mostró. Cabe destacar que Julio ha manifestado unas capacidades excelentes para la planificación de su rutina y para llevar a cabo ocupaciones que requieren de sus habilidades especiales, como la creación de una asociación y la realización del extenso árbol genealógico. Por ejemplo, Cecilia González Rodríguez, terapeuta ocupacional. Bondad e inteligencia. Uno de mis mayores sueños desde hace años es escribir un libro, por lo que poder escribir un fragmento en un libro tan especial como este me hace sentir valorada y llena de orgullo. Por un lado, me siento orgullosa de Julio, de todo lo que ha superado, de su perseverancia y de su resiliencia. Por otro lado, me siento orgullosa de lo que yo también he conseguido y de que me considere lo suficientemente importante como para escribir este pequeño relato. Le conocí al encontrar su asociación por internet para mandar mi currículum y trabajar como psicóloga. Entonces, me contó su propósito y me propuso realizar un proyecto. Sin duda alguna le dije que sí. Estaba muy ilusionada de poder formar parte de todo ello. Y aunque a veces me sentía desmotivada, ahí estaba Julio, con su tranquilidad y sus palabras de aliento para ayudarme. Si tuviera que definir a Julio en 2 palabras, sin duda alguna serían inteligencia y bondad. Es una de esas personas con las que puedes hablar de todo durante horas sin sentirte incómodo. Además, desde que le conozco, me ha sorprendido su capacidad de superación, sus conocimientos, su forma de hablar, sus ganas de aprender. Es increíble la fuerza de voluntad que tiene y la pasión por la vida, así como la ilusión que pone en todo lo que hace. Considero que definir a alguien es limitarle, por eso no quiero que estas palabras se queden en una mera limitación de su persona. Sin duda alguna, he aprendido muchas cosas de él, de su constancia, de su esfuerzo y de su curiosidad por el mundo. Su mente nunca para, y aunque solo le conozco desde hace poco más de 3 años, me he dado cuenta de que es una de esas personas que es necesario tener en tu vida. Siempre dispuesto a ayudar, siempre dispuesto a sacar un rato, siempre dispuesto a hacerte sentir bien. Asimismo, me gustaría destacar que gracias a él he aprendido lo bonitas que son las relaciones intergeneracionales. Además, algo que nunca le he dicho es que, para mí, a término personal, es un referente masculino. También creo que dice mucho de él y de su valentía el hecho de abrirse en canal y contar su experiencia de vida en este maravilloso y a la vez duro libro, mostrando su parte más humana y humilde, rasgos que le caracterizan. La vida no es fácil e incluso es injusta, pero personas como Julio nos enseñan a cómo superar los diferentes obstáculos por grandes que sean. Gracias, Julio. Carlota Carolina Gómez Bayona, psicóloga sanitaria. Una gran inspiración para el cambio. No sé si soy la persona más indicada para hablar sobre Julio, pero me siento enormemente afortunada y halagada porque él me lo haya solicitado. Yo conozco a Julio desde octubre de 2020. Creo que no soy la persona que tenga más información sobre su proceso vital. Más bien, puedo contar mi experiencia al conocer a la persona en la que se ha convertido, o más bien, en la que se está convirtiendo. El primer día que hablamos, me llamó para darme a conocer una asociación a la cual pertenecía,
Pensé que era raro su entusiasmo, su forma de hablar, su energía. No me dejó indiferente. No es fácil hoy en día encontrar personas tan abiertas y transparentes, tan positivas, tan conscientes, tan productivas, con tanta alegría y ganas de vivir, de comerse el mundo, de sentir cada momento, cada rayo de sol, cada sonrisa, cada anécdota, cada canción, cada frase. Julio ha pasado por momentos muy duros en su vida, pero con una resiliencia ejemplar. Ha sabido llevar a cabo un desarrollo personal excepcional y aprovechar lo que la vida le ha dado para poder ayudar a otras personas a ser más conscientes de su propio potencial, más positivas y empoderadas. Por supuesto, aunque la parte dura del proceso de Julio ha sido un viaje interior largo y complicado hasta llegar a su autoconocimiento, también, como se lee en este libro, ha tenido el apoyo de algunas personas que han podido inspirar o dar alguna idea que haya podido propiciar todo este cambio. Siempre dispuesto a escuchar y aprender de todas las personas y de todas las experiencias. En mi caso, ha sido al revés. Para mí, en cada WhatsApp, en cada conversación, con un enlace a un vídeo, con una fotografía, una frase, con unas palabras de ánimo o con un reflejo de la verdad que yo no quería ver, ha sido y es una gran inspiración todos los días y un gran apoyo. María Suárez Martínez, amiga, alumna de Julio y trabajadora social. Julio, un descubrimiento de persona. Es de ese tipo de gente con quien te sientes mucho mejor, porque ofrece una energía y una frecuencia muy positiva, la cual solo suma y aporta valor en tu vida. Por ello me siento afortunado de conocer a Julio, y por eso no pierdo la oportunidad de reunirme con él y conversar de diferentes temas, los cuales contribuyen a mejorar todos los aspectos de nuestra vida para conseguir finalmente una paz mental, o por lo menos estar de la mejor forma posible dentro de las circunstancias tan negativas que nos rodean. Además, sabiendo cuál ha sido su historia y la capacidad de resiliencia que tiene, dadas sus anteriores circunstancias personales, se convierte en un referente a tener en cuenta, que nos recuerda que de todo se sale teniendo la actitud adecuada. Es un digno ejemplo de cómo salir adelante cuando parece que todo está perdido. Por todo ello le agradezco que ponga en conocimiento a través de este libro toda su experiencia, para que siga ayudando a personas que lo necesiten. Gracias, Julio. Rubén Galerón Santamaría, amigo, alumno de Julio y CEO CommunityGlobal.es. Volver. Un día todo encaja. Julio se dio cuenta de lo que es importante y de lo que no. Se dio cuenta de lo lejos que había llegado y recordaba cuando creía que las cosas iban tan mal que nunca se recuperaría. Y hoy en día sonríe, porque está orgulloso de la persona en la que se ha convertido. Una persona llena de fuerza y resiliencia y con unas gigantes ganas de transmitir y ayudar a los demás. Julio adivina el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando su retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Sandra Antón del Amo, amiga y alumna de Julio. Las cosas no son siempre lo que parecen. Suelo detestar las frases tan trilladas, los topicazos, pero en ocasiones describen deslumbrantemente bien la realidad. Es exactamente lo que me ocurrió con Julio. Lo conocí hace poco más de medio año, en clase de inglés. Extrovertido, siempre sonriente y con buenas palabras para los demás. Nunca me hubiera imaginado la pesada mochila que cargabas. Es cierto que yo solo puedo hablar de Julio actual, no de los pasados. El Julio que conozco es una persona fácil de trato, siempre participativo y lanzado, e intentando transmitir esas mismas ganas a los demás. Ilusionado al hablar de su trabajo, pero también de sus estudios,
a pesar de no ejercer actualmente de ello. No me lo esperaba. Como pedagoga estoy familiarizada con los problemas psicológicos y aún así me vino de sopetón. Todos vivimos ajenos a esto hasta que nos toca a nosotros mismos o a alguien cercano. Por ello, creo que todos tenemos una cuenta pendiente. Poner cierto esfuerzo en informarnos y tomar conciencia de esta realidad. Me gustaría aprovechar este espacio para destacar la importancia de los factores de protección, aquellos que pueden evitar que una persona desarrolle un problema psicológico a pesar de su predisposición genética. Tener una red de apoyos y vínculos sanos nos puede salvar de sufrir una crisis o una recaída. Simplemente tener unos compañeros de clase con los que te sientas cómodo, todo lo cómodo que te puedes sentir aprendiendo un idioma, e incluso puedas irte a echar unas cervezas después. También considero muy importante no dejar toda nuestra estabilidad emocional en manos de una sola persona. Sería como estar colgado de una cuerda sobre un precipicio. Si esa persona se marcha de nuestra vida, si esa cuerda se rompe, lo más seguro es que caigamos. Sin embargo, si tenemos diferentes cuerdas, aunque una se rompa, las demás evitarán que nos precipitemos al vacío. Probablemente sintamos que nos tambaleamos y perdamos el equilibrio, pero el resto de cuerdas se encargarán de que nos mantengamos en el aire. Con nosotros mismos también tenemos un papel, y es reconocer que no somos autosuficientes, que somos seres sociales, vulnerables y dependientes. Y eso no es malo, simplemente es la realidad. Todos experimentamos emociones desagradables, todos necesitamos vínculos, apoyo o simplemente ser escuchados, y en ocasiones también necesitamos ayuda. Para terminar, darte las gracias por contar conmigo para algo tan importante para ti y desearte lo mejor en este nuevo viaje. Se nota que no quieres pasar por la vida como un mero espectador y me consta que lo estás consiguiendo. Encantada de haber coincidido contigo. Victoria Alonso Antón, pedagoga y compañera de clase. Los idiomas. Una luz al final del túnel. Mi alumno Julio Balbás me ha pedido este testimonio que con mucho gusto comparto. Primero decir que, a lo largo de este curso, me fijé en él como un alumno con actitud muy positiva, mucho interés en aprender de todo y como una persona que aporta mucho al grupo, aparte de ser un alumno trabajador y muy empático. A lo largo de toda mi vida laboral profesional, he tenido alumnos con distintos problemas mentales y mi experiencia ha sido muy positiva en general, porque como alumnos aportan mucho al grupo y a su vez ellos mismos obtienen muchos beneficios. Al venir a clase se relacionan con otros compañeros, se ayudan, comparten experiencias, hacen amigos, aprenden que el esfuerzo merece la pena. Aprenden a gestionar la ansiedad, especialmente en época de exámenes, que las cosas cuestan y sobre todo que cada uno tiene un ritmo de aprendizaje distinto y no hay que compararse con nadie. Cada uno es único. En definitiva, aprender idiomas es un reto maravilloso. En este maravilloso camino se aprende mucho a trabajar la autoestima y gestionar distintas emociones. Julio Balbás es un perfecto ejemplo de todo lo anteriormente relatado. Mónica Ortiz, profesora de la Escuela Oficial de Idiomas, Burgos. Hacer de este mundo un lugar mejor. Julio es un gran descubrimiento, un hombre de los que escasean resurgido de sus propias cenizas. Cuando conecté de forma casual con la Asociación Horizonte Intergeneracional, AHI, que él preside, supe que detrás de este proyecto tenía que haber alguien peculiar, una de esas personas que conoce la esencia
y lo que realmente es importante en nuestra existencia. Después de conocer un poco su intensa vida, le veo como una víctima de un sistema al que es comprensible que una persona sensible y de buen corazón no pueda adaptarse. Es difícil integrarse en una sociedad profundamente enferma, donde los valores que predominan nos alejan de nuestro conocimiento interior y es un verdadero reto encontrar el camino hacia la ansiada felicidad. Julio es una de esas personas capaz de romper con lo establecido con tal de hacer de este mundo un lugar mejor y un paraíso terrenal. A mi modo de ver, este bicho raro se encuentra en el inicio de su renacimiento y ahora está en el momento en el que van a empezar a florecer los más bellos frutos del trabajo que realiza. Con total perseverancia y mucho amor. Muchas gracias, Julio. Enrique de la Cuesta Camino, economista, amigo y alumno de Julio. ¿Dolor físico o mental? Conocí a Julio el 15 de enero del 2024. Vino a la consulta por una lesión que llevaba arrastrando en el hombro desde hacía años. Semana a semana nos fuimos conociendo y fuimos aprendiendo el uno del otro. Julio me contaba su proyecto sobre rara avis y yo le explicaba acerca de la importancia de la concienciación sobre mantener una buena postura y la realización de los ejercicios. Siempre se ha interesado mucho en lo referente a la anatomía en la consulta. ¿Qué tratamientos realizábamos cada día? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Qué sensaciones se notan con cada estiramiento o movilización? Una de las cosas que más le sorprendían a Julio fue de darse cuenta de la importancia y la gran relación que tienen las lesiones físicas y las mentales. La una puede afectar en gran manera a la otra e igual en sentido contrario. De modo que muchos días después de la sesión, aparte de notar malestar post-tratamiento, sentía que a nivel mental también estaba liberándose, experimentando a veces bajones emocionales debido a esa descarga física. Tratar un dolor que lleva con nosotros mucho tiempo puede llevarnos a recordar la época cuando comenzó dicha molestia, qué vivencias teníamos en ese momento, cómo estábamos anímicamente. Es por ello que así como un dolor mental se nos puede quedar atravesado y que nos cueste recuperarnos de ello, con un dolor físico pasaría igual, de manera que la mejor solución es poder tratar los dos a la vez, ya que tratar la salud mental nos va a ayudar con el dolor físico y viceversa. Alicia Arnaiz García Morato, fisioterapeuta de Julio. Cronología de una amistad. Últimos días de octubre. Como cada día, salgo a caminar, uno de mis placeres, por el parque de Fuentes Blancas. Por estas fechas, las temperaturas en Burgos suelen ser fresquitas, algo agradable para mi paseo. Llegando a la altura del camping, por la pista del río, me llama la atención algo que considero inusual. Una persona totalmente desnuda se cruza conmigo en el paseo, va corriendo al trote. Tanto otros viandantes como yo nos quedamos sorprendidos y seguimos nuestros caminos. Mis primeras impresiones fueron confusas. No sabía qué pensar. ¿Un exhibicionista? ¿Una persona con problemas? ¿Alguien que huye de algo? En fin, una confusión mental absoluta. Ante esta situación, decido darme la vuelta antes de lo acostumbrado, por ver si sucedía algo extraño, y así fue. Al llegar a la altura de la playa, vi a esta persona metida en el agua, en medio del río. En el transcurso de este tiempo, algún ciudadano más diligente que yo debió llamar a los servicios de emergencias, pues cuando llegué a la playa ya había una patrulla de policía pidiéndole que saliese. Debió cogerles miedo, pues cada vez se metía más adentro. Llegado a este punto, mi percepción del asunto cambió radicalmente. Se trataba de una persona con problemas que necesitaba ayuda. Este fue mi primer contacto con Julio. Viendo que se alejaba de esta orilla y se dirigía hacia la otra, opté por cruzar el río por la pasarela que hay más abajo de las vías del tren, dirigiéndome al espigón de hormigón de la otra orilla. Con espíritu constructivo y ganas de ayudar, conseguimos inspirarle, ayudarle a salir y calmarle. Digo conseguimos porque llegados a este punto ya nos encontrábamos en el lugar otra patrulla de policía
y a los pocos minutos llegaron bomberos y ambulancias, lo que hizo las cosas más fáciles. Con el tema resuelto y en manos de los sanitarios, me volví a casa reflexionando sobre lo ocurrido, con la tranquilidad y serenidad de haber ayudado a una persona necesitada en ese momento. Llegado a mi casa, comenté el asunto con mi mujer. Le dimos varias vueltas, barajando conjeturas, y ahí quedó la cosa. Después he sabido que Julio ha intentado en varias ocasiones localizarme, con el fin de agradecerme la colaboración sin conseguirlo. Así han transcurrido 23 años sin saber el uno del otro. Él con su calvario diario, yo en la ignorancia más absoluta del asunto. Pero su insistencia y perseverancia dieron sus frutos. A través de terceras personas consiguió localizarme. Me contaron que había escrito un libro, que haría su presentación y que le encantaría que yo asistiera para conocerme y darme las gracias en persona. No pude negarme y acudí a la presentación. Éramos dos desconocidos, pero al presentarme ambos sentimos una gran emoción. Nos dimos un fuerte y largo abrazo y cada uno comenzamos a gestionar nuestras emociones. Acabado el bullicio de la presentación, hablamos un momento y quedamos en vernos. Me llevé su libro dedicado y me lo leí en 3 días. Ahí pude ver todos los obstáculos que la vida le ha puesto en su camino. Leyendo el libro he descubierto que compartimos varias experiencias. Asumo muchas de sus reflexiones y me doy cuenta de que hay que ser muy valiente para gestionarlas con acierto y salir adelante. Mi percepción sobre estos temas está cambiando. Empiezo a ser consciente de lo tenaz y perseverante que hay que ser para salir airoso y entiendo la necesidad de cariño y afecto. Toda la ayuda que pueda ofrecerle es poca. Pasados unos días, Julio se puso en contacto conmigo. Quedamos en una cafetería y ahí comencé a conocer a Julio de verdad. Hablamos de todo, nos sinceramos sin dejarnos nada en el tintero ninguno de los dos. Por mi parte, descubrí lo dura que ha sido su vida, lo valiente que ha sido y me ha hecho, como no podía ser de otra forma, ofrecerle mi cariño, mis afectos y mi amistad más sincera. Nos volveremos a ver, hablaremos y compartiremos experiencias tantas veces como sea necesario. Julio, para mí eres un héroe. Cuentas con mi afecto y amistad si tú quieres, claro. Apolo.